Ahora, como decía, todas las personas tienen todos los derechos, pero algunos grupos en específico deben de protegérseles algunos derechos también. Entonces, vamos a ver cuáles son los derechos humanos de las personas migrantes, que también tenemos nosotros como mexicanos, pero que es más común o es más probable que les sean vulnerados a quienes están en un proceso migratorio. Y por lo tanto, la ley les reconoce una protección especial. El primero es el derecho a la nacionalidad. La nacionalidad es un tema muy importante que nosotros damos por hecho. Decimos, pues soy mexicano, esta persona es colombiana, esta persona es española, y es algo que damos por hecho. Pero desafortunadamente, no para todas las personas en el mundo la nacionalidad es un derecho que se tiene asegurado. ¿A qué se debe esto? A que muchas personas no son, por ejemplo, registradas al momento de su nacimiento, o que debido a algún conflicto territorial, ningún país reconoce a las personas como ciudadanas o como nacionales de ese territorio, y entonces ahí nos encontramos en un problema porque para mí como mexicano con mi acta de nacimiento, pues puedo acceder a educación, puedo acceder a una identificación, puedo acceder a un pasaporte, puedo acceder a seguridad social y a un montón de cosas que, como les decía, damos por hecho. Pero, ¿qué pasaría si ustedes no tuvieran una nacionalidad, por ejemplo? Si no estuvieran registrados, si ningún país los reconoce como nacionales. Pues bueno, ahí podemos hacer un ejercicio de reflexión y ver cuáles son todos los otros derechos que se verían vulnerados, ¿no? Y aquí entra el tema también de la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos. Si no tengo un registro como mexicano, pues a lo mejor no voy a tener acceso a la educación, a la salud, no me van a contratar en un trabajo, no voy a poder moverme a otro país porque no voy a tener acceso a un pasaporte, etcétera. Entonces, las personas que no tienen una nacionalidad se les conoce como apátridas, y afortunadamente pues hay tratados internacionales celebrados entre los países que reconocen el problema de la apatridia, y en el cual en estos tratados los países se comprometen a proteger a estas personas. Entonces, si una persona apátrida llega a México, México le da protección y le da una residencia permanente en México, que luego de un tiempo puede hacer esta persona una naturalización y ser considerada como mexicana, ¿no? Entonces, eso en cuanto al tema de la nacionalidad. Luego está la libertad de tránsito. Perdón, tenemos un tiempo reducido, entonces no me voy a detener tanto en cada derecho. La libertad de tránsito, ahí solo diría que este no es un derecho absoluto, que de hecho prácticamente ningún derecho humano es absoluto. La mayoría tienen restricciones que están establecidas en los mismos marcos normativos, y la libertad de tránsito pues tiene también sus restricciones, y una de esas restricciones es que las personas extranjeras, por ejemplo, tengan un documento migratorio que les permita transitar por el país. Entonces, eso es importante porque luego nos podemos topar con algunas personas migrantes que tienen un documento migratorio y creen que por tener ese documento ya pueden transitar libremente por el país, y no siempre es así. Hay algunos documentos como dos documentos, se me fue el nombre, pero hay un documento que les permite a personas que viven en países que tienen frontera con México entrar a trabajar. Visitante regional se llama,
Y entonces esas personas solo pueden entrar a Chiapas, a Tabasco, me parece que Oaxaca. La autoridad determina a qué estado se puede ingresar y no pueden pasar más allá de ese lugar. Entonces, esa sería una restricción a la libertad de tránsito. O, por ejemplo, las personas que están en un proceso de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiadas, la ley les limita su tránsito a la entidad federativa donde iniciaron ese proceso. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, que sí, por un lado tienen libertad de tránsito, pero que esta libertad está también restringida en algunos casos. Otro derecho es la seguridad jurídica y el debido proceso, que básicamente tiene que ver con que las autoridades respeten, por un lado, lo que las leyes establecen, que yo como ciudadano o ciudadana pueda estar seguro de lo que dice la ley va a ser cumplido por la autoridad. Y también el debido proceso es que si yo me encuentro en algún juicio, un proceso administrativo o algún otro proceso legal ante la autoridad, se deben de cumplir ciertas reglas, como que la autoridad me escuche, que la autoridad reciba pruebas, que la autoridad me dé una resolución sobre ese procedimiento, entre otros. Y de cada una de esas reglas del debido proceso, pues se van desprendiendo otras, ¿no? Entonces el debido proceso es algo como muy amplio, pero que en términos simples significa que las autoridades cumplan con estos pasos y con estos derechos que las personas tenemos cuando nos enfrentamos a un proceso legal. Luego, la asistencia consular es muy importante para las personas extranjeras que cuando requieran asistencia por parte de autoridades de su país, en este caso de los consulados o embajadas, pues puedan acudir a ellos sin ningún problema. La no discriminación, que ya lo veíamos, tiene que ver con la igualdad de todas las personas ante la ley y a no recibir un trato diferenciado por ningún motivo. Luego están los derechos a solicitar asilo y a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Ambos derechos se refieren a aquellas personas que salen de su país de origen por algún hecho de persecución. En el caso del asilo es en específico por persecución política. En el caso de la condición de refugiado pueden ser otros tipos de persecución, como por pertenecer a una determinada religión, por tener cierta nacionalidad, por pertenecer a cierto grupo social. Y aunque son figuras diferentes, ambas tienen como propósito que México le pueda otorgar protección en el país a esas personas, primero para que no sean retornadas a su país de origen o al país donde tuvieron esta persecución, y segundo para que México les permita asentarse aquí en el territorio nacional y acceder a una serie de derechos. Luego está la dignidad humana, que la dignidad humana no es como tal un derecho, sino como habíamos visto, un principio que es la base para todos los derechos. El derecho a no ser criminalizado, que tiene que ver también un poco con la no discriminación, es decir, que yo por ser migrante, la autoridad no asuma que puedo ser un criminal, que puedo ser un delincuente, y por eso es que vine a México de manera irregular, sin entrar por los puntos que están establecidos para internarse al país. No, desafortunadamente pues creo que uno de los que menos se respetan, tanto por las autoridades y por la sociedad en general, al hablar de discriminación. Luego, un alojamiento digno. Esto se refiere en específico para aquellas personas que son alojadas o detenidas, más bien, en una estación migratoria, en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración o en albergues del gobierno,
pues que el alojamiento que tengan respete los derechos básicos y los servicios básicos, ¿no? Ahora, algo que no mencioné, pero los derechos humanos deben ser respetados particularmente por el Estado. Cuando hablamos de particulares, como particulares tenemos obligaciones, obviamente de no discriminar, de no criminalizar, etcétera, pero en caso de hacerlo, más bien nos encontramos ante la posible comisión de algún delito, de una falta administrativa y no tanto de una violación a los derechos humanos. Los derechos humanos, la obligación de protegerlos es del Estado y entonces es el Estado a través de las autoridades quien puede violentar estos derechos humanos. Luego hay por ahí algunas excepciones como cuando los particulares actúan haciendo funciones estatales, pero bueno, es ya un tema completo, ¿no? Que no nos da ahorita para analizarlo. Luego, no ser incomunicado, esto también es muy importante y es muy común. Las personas son detenidas en una estación migratoria y no les permiten acceso al teléfono para hacer llamadas a sus familiares, a sus representantes legales, y eso es algo que hemos visto desde aquí, desde la organización, que al estar incomunicadas, lo que pasa es que sus familiares, que los estaban monitoreando durante el viaje, pierden contacto con las personas detenidas y las reportan como desaparecidas. Entonces, esta incomunicación se puede convertir también en una desaparición forzada de personas. Intérprete o traductor para todas aquellas personas que no hablen o que no comprendan el español. Sobre todo, este intérprete o traductor es para que le asista durante los procesos en los que se encuentra esta persona, ya sea un procedimiento migratorio, sea un proceso legal como un juicio, o incluso si la persona es víctima de un delito y va a presentar una denuncia, tiene derecho a alguien que le traduzca o que le interprete durante todo el procedimiento. Y finalmente, a no ser detenidas o detenidos en albergues o en aquellos espacios de la sociedad civil que les brinden ayuda humanitaria. Esto pues es obviamente una protección para estas personas, pero también para los albergues, para que se respeten estos lugares donde se brinda ayuda humanitaria. Y ahí, por ejemplo, no puede ir el Instituto Nacional de Migración y pedirle sus documentos a una persona, o no puede ir la Guardia Nacional o la Policía Municipal a hacer una revisión migratoria o a detenerles por algún otro motivo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, la excepción a este derecho sería que el Instituto Nacional o la autoridad correspondiente tuviera una orden firmada por un juez en la que se autoriza la aprehensión de una persona o la revisión de sus documentos, etc. Pero si no es a través de una resolución de un juzgado, las personas no pueden ser molestadas en los albergues u otros centros de asistencia. Y eso me parece que está en el artículo, no estoy completamente seguro, pero está en el 73 o 76 de la Ley de Migración, que creo que es información que podría serles útil si van a estar haciendo su voluntariado en algún albergue. ¿Quiénes deben promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos? Estos 4 verbos están también en el artículo 1 constitucional y son obligaciones que tienen todas las autoridades mexicanas y nos dice la Constitución en el ámbito de sus competencias. ¿Sí? Entonces, cada autoridad, desde su labor, desde las atribuciones legales que tiene, debe promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos. ¿Y qué pasa cuando estos derechos son violentados? Pues hay una serie de autoridades o de instituciones de gobierno a las cuales podemos acudir. Las voy a mencionar muy brevemente porque ya estoy sobre el tiempo, pero voy a hablar brevemente de estas cuatro. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que también es importante decir que tiene sus equivalentes en los estados de la República. Es una autoridad a la que podemos acudir cuando exista alguna discriminación. Y algo particular que tiene el CONAPRED es que actúa cuando hay una discriminación no solo por parte de autoridades, sino también cuando la discriminación se da por parte de particulares, de alguna empresa, de algún, o de algún individuo, ¿no? Ahí podemos acudir, presentar una queja y CONAPRED va a hacer una investigación y al final puede emitir una recomendación. La CNDH, por otro lado, o las comisiones estatales de derechos humanos en cada una de las entidades van a recibir quejas de todo tipo de violaciones a derechos humanos, no únicamente de discriminación. Y aquí sí, la CNDH solo va a actuar cuando se trate de autoridades. Las quejas en la comisión se pueden presentar por teléfono, se pueden presentar de manera verbal, se pueden presentar por correo electrónico, a través del formulario en su página web. Y un tema muy importante tanto con CONAPRED como con la CNDH o los organismos locales es que no son muy exigentes en cuanto a los requisitos que se tienen que cumplir para presentar una queja. Y ejemplo de eso es que les digo, se puede presentar por teléfono, de manera verbal, o incluso las comisiones, si detectan alguna violación a derechos humanos, pueden actuar de oficio. No solo pueden, tienen la obligación de actuar. Luego está la Fiscalía General de la República, pero a la Fiscalía vamos a acudir únicamente tanto a la general como a las estatales cuando estemos ante la comisión de algún delito. Los delitos más comunes para las personas migrantes pues pueden ser el de abuso de autoridad, el de privación de la libertad, secuestro, trata de personas, tráfico de personas, delitos sexuales, extorsión, robo. Y en estos casos sí podemos acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, si se trata de una autoridad quien cometió el delito, pero lo ideal es acudir ante las fiscalías. Y por último, el Poder Judicial de la Federación, que está conformado por juzgados, por tribunales, por la Suprema Corte, pero específicamente a los juzgados de distrito podemos acudir a través del juicio de amparo. El juicio de amparo es como la herramienta, digamos, por excelencia para exigir a la autoridad que respete los derechos humanos de las personas o que en caso de que haya violentado un derecho humano, que este derecho le sea restituido a quien le fue violentado. El tema con el juicio de amparo, pues es que es muy complicado, es muy técnico, tiene muchísimas reglas, que incluso a veces para quienes somos abogados y nos dedicamos a este tema, es complicado el juicio de amparo. Pero bueno, está por ejemplo el Instituto Federal de Defensoría Pública, son abogados y abogadas gratuitas y tienen áreas especializadas en temas de migración y ellos son expertos en amparo. Entonces, si nos topamos en una situación de este tipo y no contamos con representación legal, podemos asesorar a las personas para que vayan al Instituto Federal de Defensoría Pública y si el instituto no puede atenderlas o el juicio de amparo no es una vía adecuada,
pues ellos también les canalizan para que vayan con otras autoridades. Finalmente, y de manera muy rápida, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué pueden hacer ustedes como voluntarios, como colaboradores o colaboradoras en algún albergue, como estudiantes, como ciudadanos en general? Pues también este es un ejercicio para que ustedes lo puedan reflexionar, pero les comparto también tres opciones o recomendaciones, ¿no? Una, pues es estar informado sobre los derechos que tienen las personas migrantes, que estas capacitaciones que están recibiendo, pues es una buena manera de informarse. Otra es conocer a las autoridades que pueden intervenir en caso de una violación, al menos para que nosotros sepamos y podamos decirle a la persona que si fuiste víctima de discriminación, puedes ir a CONAPRED, si fuiste víctima de un delito, puedes ir a la fiscalía, y no tenemos que conocer como todo el procedimiento que se tiene que hacer, pero al menos saber que estas autoridades existen y que las personas pueden acudir a ellas. Y finalmente, pues tener y promover actitudes de respeto, de hospitalidad a las personas migrantes, que pues bueno, es algo que obviamente ustedes ya están haciendo, pero que también pueden promover con otras personas, con conocidos, con amigos, ¿no? Hablarles de su experiencia, hablar con las personas migrantes, conocer sus historias, todo este tipo de acciones que nos sensibilizan y nos llevan a promover y a respetar sus derechos. Pero pues bueno, también si tienen tiempo por allá o si no de manera individual, pues les invitaría a que ustedes piensen qué otras acciones, qué otras actitudes que tenemos pueden ayudarnos a que los derechos de las personas migrantes sean respetados. Y pues bueno, eso es todo de mi parte, creo que me pasó un poco con el tiempo, pero bueno, es un tema que normalmente puede tomar 3, 4, 5 sesiones, puede ser muy amplio, entonces traté de ser muy resumido, y bueno, si hay alguna duda, Elena les puede compartir mi correo, mi contacto, o si incluso luego se necesita alguna capacitación sobre otro tema o un poco más amplia, pues aquí estamos a la orden. Ahí Elena les compartirá mi contacto. Y finalmente me pidió Elena también que pusiera alguna actividad. Esa se la voy a enviar a ella y ahí ella les platicará de qué se trata. Entonces, muy buena tarde a todos, a todas. Mucho gusto estar con ustedes y cualquier cosa, pues aquí estamos al pendiente. Buenas tardes.